Dios les bendiga y Dios les guarde. Bienvenido a esta cápsula de poder y de fe en esta hermosa hora que nuestro Dios nos está regalando. El día de hoy quiero romper algunos paradigmas que hay en el mundo religioso. Quiero romper con tradiciones que hay en torno a la concesión de el pensamiento, ¿verdad? De que tenemos nosotros, de que mi religión, tu religión. Y quiero hacer esta pregunta: ¿cuál es la religión de Dios? Y sé que es una pregunta que va a causar mucha controversia y muchos comentarios, tanto positivos como negativos. Así que estamos preparados para esto. Pero ¿cuál es la religión de Dios? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión de Dios? Y para hablar de la religión de Dios en esta hora, quiero precisamente tomar la Biblia como referente, ya que la Biblia es la que habla de ese Dios, ¿verdad? Del Dios en el que nosotros todos creemos, el Dios Jehová, Dios de los ejércitos, de Yahvé, como usted quiera llamarle, simple y llanamente el Dios de la Biblia. Para hablar de religión voy a centrarme en esto. Para definir cuál es la religión de Dios, voy a centrarme en la Biblia. Amén. Así que la palabra de Dios que vamos a leer está en Hechos, capítulo 11, a la altura del verso 26. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. ¿Por qué quiero hablar esto? Precisamente porque la religión, en mi concepción, ¿verdad? Como ser humano, y estoy hablando de la mía, no sé la suya, ha surgido para dividir el cuerpo de Cristo. Fíjese que aquí a los discípulos, a los que se congregaron en aquel lugar en Antioquía, a esos discípulos de Cristo Jesús, se les llamó cristianos por primera vez. No se le llamó evangélicos, no se le llamó católicos, no se le llamó mormones, no se le llamó adventistas, no se le llamó ¿qué otro grupo religioso? Testigos de Jehová. No se le llamó de ningún nombre excepto cristianos. ¿Por qué se le llamó cristianos? Porque los cristianos, esos discípulos de Cristo, se parecían a Cristo, imitaban a Cristo y manifestaban a Cristo en sus acciones. ¿Cómo manifestaban a Cristo? Lo manifestaban a través del amor, a través de las señales y los prodigios que acompañaban la testificación o el testimonio de estos hombres cuando hablaban del Dios del cielo y de que este Dios se humanó. ¿Por qué Dios se humana? ¿Por qué Dios toma un cuerpo humano? No solamente para permitir ver a nosotros que podíamos caminar como Él caminó en esta tierra y enseñarnos el camino de la esperanza y el camino de la perfección en un cuerpo como el nuestro, un cuerpo pecaminoso como el nuestro, sino también porque el ser humano necesita algo, un referente a que aferrarse. Por eso vemos que los antiguos eran politeístas y tenían siempre estatuas, semillas y todo tipo de cosas para aferrarse a ellos. ¿Por qué? Porque simple y llanamente el ser humano necesita algo que ver, y Dios, conociendo esta debilidad del ser humano, se humana, se toma un cuerpo, una imagen humana, toma un cuerpo humano y se aparece en esta tierra, se manifiesta en esta tierra para salvar a la humanidad. Porque dice el apóstol Pablo muy claramente que grande es el misterio de la piedad, y ese misterio de la piedad está escondido en que Dios Todopoderoso se hizo carne y estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros y nos mostró el camino de la excelencia. ¿Por qué hay tantos grupos religiosos, Pastor Felipe? Bueno, simplemente por la misma razón que surgió el fariseísmo. El fariseísmo surge en 400 años de silencio donde Dios no hablaba, donde Dios no ministró el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se apartó totalmente de él y empezó a ser idólatra, empezó a ir en pos de otros dioses. No porque Dios reconozca alguna otra deidad, sino porque el ser humano, como dije anteriormente, está buscando siempre algo a qué inclinarse. ¿Por qué? Porque nuestro diseño, nuestra naturaleza es la adoración a la deidad. Y como muchas veces no percibimos a Dios a través de las cosas que Él ha creado, como dice Romanos capítulo 1, pues simplemente estamos creando imágenes y cosas delante de las cuales postrarnos y llamar a eso nuestro Dios. Fue lo que le pasó a Israel cuando creó el becerro de oro, teniendo al Dios Todopoderoso manifestándose y guiándoles a través de una nube en el día y una columna de fuego en la noche. Y esto es precisamente por nuestra naturaleza que está inclinada a la adoración a Dios. Ahora, ¿cuál es la religión de Dios? Vemos claramente que aquí no hay un grupo religioso definido. Los grupos religiosos definidos, como dije, en esta época, el catolicismo, los evangélicos o los protestantes de todos los niveles claramente surgieron. ¿Por qué? Porque había un vacío, porque había una necesidad, bendito sea Dios, de que hubiera un nombre mediante el cual ser guiados. Y también surgen de la división de que cada ser humano quiere interpretar la palabra conforme a su manera, conforme a su criterio. Y al no haber un criterio único, entonces van dividiéndose, ¿no? Entonces ahora yo me llamo de tal forma. Y dejaron de lado la realidad de que no hay un grupo religioso verdadero.
que la palabra aquí dice que los discípulos, fíjese que eran discípulos, y a los discípulos para identificarlo en Antioquía le llamaron cristianos por primera vez. No se le llamó de otra forma. Dios no tiene una religión, Dios no está casado con una religión. Los fariseos, mis hermanos, era la religión imperante cuando Jesús aparece en escena. ¿Y qué hizo la religión con Jesús? Lo mató, hermanos. ¿Por qué? Porque no aceptaba su mensaje de amor. ¿Por qué surgen los grupos religiosos? Para dividir al ser humano, para dividir el cuerpo de Cristo, como bien he dicho. Porque hoy vemos que grupos religiosos se atacan unos contra otros y estamos dividiendo el cuerpo de Cristo. Hoy los católicos atacan a los evangélicos a los católicos, y así sucesivamente. Cada grupo religioso dice tener la única verdad, y eso es una falsedad. De hecho, muchos grupos religiosos que para sostener su fe, sostener su religión de lo que le ha sido enseñado a ellos, hacen automáticamente, discriminan la Biblia, echan a un lado la Biblia y adoptan su doctrina. Esta gente claramente no tiene a Cristo en el corazón, tiene su doctrina, lo que han aprendido, y necesitan entonces que se les revele la palabra de Dios, que se les revele el Señor. Por eso dije que iba a tomar como referente la Biblia para hablarte de cuál es la religión de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia es que muestra... tiene la cosmovisión correcta y responde las grandes preguntas de la humanidad. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago en esta tierra? ¿Qué pasará al final de mis días? Esas preguntas que están en el corazón del ser humano, el único libro que las responde es la Biblia. Y además de que los acontecimientos que están allí se han venido cumpliendo en todo el devenir de la historia humana, y esto le da fortaleza a la palabra de Dios, a la Biblia, para ser el libro referente como la palabra de Dios, y saber y estar seguros nosotros que ella es la palabra de Dios. Entonces, el cristianismo, el verdadero cristianismo, el que se ciña a la palabra completa, esta es la religión de Dios. Escuche bien, cuando Cristo es la religión, por eso dije claramente que me iba a enseñar la Biblia, porque Cristo para nosotros los cristianos es la religión de Dios. No el evangélico, no el católico, no el adventista, el mormón, el testigo de Jehová, los mitan, Aarón, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de Cristo. Cristo es la verdadera religión. Y mire, dije que los grupos religiosos lo único que hacen es dividir al ser humano y al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el grande anhelo de Cristo en Juan 17, cuando hablaba a la oración al Padre, él dijo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Sin embargo, la religión ha destruido el cuerpo de Cristo. Y hoy es como el apóstol Pablo decía, uno dice soy de Apolo, otro de Pablo, otro de Silas, cuando quien murió en la cruz se llama Jesucristo. Ningún otro ser, ningún otro hombre, ningún otro ser humano creado por Dios murió en la cruz del Calvario. Él, Jesús, nuestro Dios, murió en la cruz, aleluya, en un cuerpo humano. Digo nuestro Dios porque Jesús es Dios encarnado, amén. Y murió en un cuerpo humano en la cruz porque sabemos que Dios es espíritu y Él no muere, bendito sea Dios. Entonces tenemos que entender, y al responder esta pregunta, ¿cuál es la religión de Dios? La religión de Dios está incrustada aquí. Dice el apóstol Pablo claramente que le mostraré un camino mucho más excelente. ¿Por qué? Porque él hablaba de la manifestación de los dones y los talentos que Dios pone en la iglesia. Y él dice más, yo le mostraré un camino mucho más excelente, el camino del amor. Ahora, esto no te da licencia a ti para hacer lo que te da tu voluntad, no. Estoy hablando de que la verdadera religión es ceñirse a la palabra de Dios. Por eso dice el mismo Señor Jesucristo, los grandes mandamientos están resumidos en dos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser, alma y espíritu y cuerpo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los grupos religiosos han destruido el segundo gran mandamiento, que es el amor al prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? Porque estamos centrados en tener nosotros la verdad y despotricamos al otro que no está de acuerdo con nosotros o que no está de acuerdo a nuestra doctrina. Y por eso hay tanta confrontación cuando se habla de religión. ¿Por qué? Porque si tomamos la Biblia, usted no se puede sentar con un religioso a hablar de Biblia de manera sensata. ¿Por qué? Porque no lo va a entender, no lo va a adoptar y no va a comprender, porque va a defender su doctrina hasta la muerte. Aunque la Biblia le diga que algo que está allí es pecado y es aborrecido por Dios, ellos van a defender su doctrina hasta la muerte. Y esto sucede con evangélicos, con católicos y con cualquier otro grupo religioso. ¿Por qué? Porque el fin de la religión o la religión ha sido utilizada por Satanás. Escuche bien, por Satanás ha sido utilizada la religión para dividir el cuerpo de Cristo. Los fariseos fueron utilizados por Satanás para hacer que los hombres amaran más la ley que la revelación del Dios de la ley cuando vino y se manifestó en esta tierra. Y eso es lo que hace la religión. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la religión de Dios? ¿Cuál es, pastor? Dígame cuál es, por favor. Dios no tiene religión, hermanos. Dios no tiene religión. Dios es Dios y punto. Y a Él solamente adorarás, dice el Señor en el gran mandamiento. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y a Él solamente adorarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el que ama a Dios se ciñe a la palabra. El que ama a Dios ama al prójimo. El que ama a Dios ama a Jesús. Y el que ama a Jesús guarda sus mandamientos, como dice su palabra. Esa es la verdadera religión. Vivir por los preceptos divinos, vivir tratando de agradar a Dios. Y el que quiere agradar a Dios muere a sí mismo, toma su cruz cada día y le sigue. Bendito sea el Señor. Y esta es la palabra que quiero dejarte en
esta mañana en tu corazón para que entiendas que Dios no está casado con un grupo religioso. Así que no creas que solamente tú evangélico vas a ser salvo, no creas que solamente tú católico vas a ser salvo, o que tú mormón, o que tú testigo de Jehová vas a ser salvo. No, no es así. Serán salvos aquellos que acepten a Jesús como Señor y Salvador y vivan por la palabra. Estos serán salvos. Y estos son miembros o son hijos de la verdadera familia de Dios y son miembros de la verdadera religión de Dios. ¿Y cuál es la religión de Dios? Dios mismo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.